¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Y como ven, tengo un invitado y tengo el gran placer y el honor de volver a tener aquí en el show a José Luis Cortés Peñafiel desde Guadalajara. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Mucho gusto. Ya Gracias, José estamos Luis. Un aquí de placer nuevo. volverte a tener siempre pláticas Igual. muy interesantes contigo, muy profundas, especialmente la primera, muy profunda. La verdad, hasta me costó un poquito estar contigo seguir la plática, pues, contigo, porque fue muy profunda. Esta va a estar muy interesante. Este tema, por lo que me dices, a ti también te apasiona, a mí también. Sí, Quisiera antes de presentarlo aclararle al público, es un tema que yo he hablado mucho, he hablado en otros canales. eh, no significa que te apasione la muerte, a que te quieres morir, a que no quieres vivir, a que eres suicida. No, es entender este concepto que no queremos tocar, porque nadie quiere hablar de la muerte, pues si estás de acuerdo. sí, de Nadie quiere acuerdo. tocar el tema de la muerte, es como un tema, no, ese tema no lo hablemos, porque no sé cuándo me voy a morir, no quiero saber, y es así, inclusive en gente enferma, no se menciona, no se dice nada. Y para mí la muerte es, que ahorita vamos a explicar que hay niveles, ¿verdad? Y llamémosle esta muerte que se da en estas experiencias, en estas densidades, es el prepararse, el conocer, el saber que tienes un control, el saber que van a suceder ciertas cosas peculiares, ¿no? O sea, que no todo va a ser como lo ves, o sea, va a haber ciertos engaños y ciertas cuestiones ahí, creo que te prepara mucho mejor. Entonces, yo he insistido mucho en mi canal que por favor nos preparemos para la muerte, pero prepararte para la muerte, y hablo de esta muerte física que se da en esta Ujú. experiencia. Porque luego hay otra que es así, estoy contigo, eso es algo magnífico y la vamos a platicar un poquito más al rato, que le llamas tú la gran muerte, creo que la mencionaste así, o Sí, la gran la muerte. gran muerte yo le La llamo más como el definitiva, ascenso, el a la retorno fuente, a la claro, fuente, sí, así a lo la veo. fuente. Eso es Eso es hermoso, eso me gustaría también eso es platicar de eso. grandioso, Eso es grandioso, claro. estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a platicar que, pues bueno, eso se va a dar cuando se va a dar y un poquito, porque pues obviamente lo primero que alguien quiere saber es pues cómo logro esta gran muerte, ¿no? Ya para hacerla ya de una vez y todo, bueno, es que tiene unos temas ahí que hay que platicar. Pero, la primera pregunta, José Luis, en esta muerte física, o sea, voy a hablar de mí, cuando Alex se acabe Sí, aquí en esta sí, sí. experiencia, ¿qué sucede? Platícanos para irlo. Mira, la muerte tiene que ver con el nivel de conciencia que alcances en esta vida. La pauta general que sí yo te puedo decir que sí he visto es el túnel. Se hace un túnel donde hay un centro oscuro y un centro luminoso. La parte oscura siempre es grandiosa, pero para que sea grandiosa para ti tienes que haber entrado en ese silencio. Para entender la muerte tienes que tener un cierto vuelo en lo que es el silencio, la quietud. Ahí empiezas a entender que lo más grande que existe. Si no, de alguna manera vuelves a retornar y retornar y retornar. El conocimiento de la muerte no se puede probar, por eso es que nadie puede recordar si tuvo vidas pasadas o qué pasó antes, porque lo único que queda es el aliento y una memoria que se pasa con la esencia de la vida, que es algo que no se puede explicar en términos materiales, como si fuera una definición de una casa o un coche. Cuando una persona no ha entrado en ese silencio, tiene que pasar por un área de luz, que significa una estimulación de una parte bonita, y hay una serie de sueños. Muchos ven a Jesús o a Buda, pero eso es que eso que muere en uno está lleno de fantasía y las fantasías se hacen muy presentes. De hecho, todas las personas que hayan estado en una ceremonia de ayahuasca o en sapo entienden perfectamente porque es una conexión con aquello que está fuera de mi mente o tocándola tangencialmente. Lo que queda de mí son mis pensamientos, el conjunto, que por cierto no son míos, son colectivos. Ujú. Lo que es inmortal es la conciencia.
La conciencia es aquello que solamente se da cuenta de la existencia. Todo lo demás es sueño, todos son imágenes. Hay dos cosas que debemos entender. Una cosa es conocer y otra es el saber puro. Todas las cosas tienen sentido en el saber puro, que es esa conciencia que es como un espacio o una pantalla de cine donde se muestra la película. Nosotros a la película le llamamos conocimiento y a la pantalla en sí es el saber puro o el no saber. Cuando tú vas al silencio, vas a la pantalla. Cuando tú mueres en la imagen, pues las imágenes cambian de un momento a otro. Son inestables, cambiantes y, y todo eso. Cuando tú entras en el silencio real, te das cuenta que la plenitud más grande está en ese silencio, porque está la potencialidad de todo tu sentir se encuentra ahí. Ajá. Sí, quisiera, si no hay problema, empezar cuando mencionaste lo del túnel y la oscuridad. Está algo muy difícil de explicar. Eh, Ujú. a mí alguna vez me lo dijo alguien en inglés, go to the void, ve al vacío, ve a la oscuridad. Claro, Ahí claro. está, ahí está la salida, ¿no? Sí, Y exactamente. obviamente cuando hay experiencias cercanas a la muerte, y yo tuve una persona, no sé si lo conozcas, pero es bastante conocido en Estados Unidos, Peter Panagos, que inclusive ahorita su historia va a salir una película, ya han salido Ajá. libros y todo. Él a los veintitantos años fallece en una montaña, en una cuestión gélida, tiene un accidente. Fue de esos casos que duró varias horas aparentemente en estado, pues no sé si cercano a la muerte o muerto, pero él eh, platica lo del túnel y él veo mucha diferencia con otras personas que platican de la muerte o experiencias cercanas a la muerte, porque él creo que se fue al vacío y me Ajá. platicó de la omnipresencia, o sea, él me dice, estuve ante el amor puro. Claro. Veía toda, como dices tú de la memoria, él veía todo lo que había vivido y había sido de todo, ¿eh? O sea, había Eh, sido, claro. y no era un juicio, no era esta historia de que se te presenta una historia de vida, un juicio, porque es un juicio diciéndote, pues hiciste esto, hiciste el otro, tienes que regresar a esto, mira lo que le hiciste a esta persona, ahora te toca que esta persona ahora te lo haga a ti, la rueda del karma, etcétera. Nada de eso me dijo. Yo estaba ante el total desapego, o sea, el amor puro sin condiciones, sin ningún tipo de juicio, estaba ante eso. Y no me quería ir, pero sí se me dijo que tenía que regresar. Y entonces fue cuando él, horas después, porque si hay un cierto cronología de su situación, horas después volvió. Y de alguna manera logró bajar de la montaña y buscar auxilio y continuar. Entonces, sé que estas historias, ahorita que mencionaste la ayahuasca, alguien me ha dicho, pues es que el DMT que se produce en la glándula pineal, la ayahuasca, no estoy seguro si la ayahuasca lo ofrece, o sea, como una manera así adicional al que producimos nosotros o lo estimula la producción, pero Lo estas estimula. experiencias, así es, estas experiencias dicen que al momento de la muerte se produce una gran cantidad de DMT de parte de la glándula pineal y entonces son, como dices tú, pues como fantasías tal vez, ¿no? Pero la manera en que él me explicó y la base sentía en sus palabras como, como dije, no, estoy seguro que todos hemos estado A ante ver, esa déjame omnipresencia. explicarte una cosa aquí. Cuando has tenido una experiencia de eso, cuando tú desciendes, tú no puedes recordar exactamente porque eso trasciende todo. La sensación de amar muy profunda, cuando tú estás en ese estado, no es así. Lo que estamos haciendo es traducir o hacer una fantasía sobre esa experiencia. La palabra amor y vacío es lo más aproximado a esa realidad, ¿sí? Cuando estás en esa realidad es otro universo, no hay persona, no hay mal que hayas hecho, no hay culpa, no hay nada de esas estupideces que han creado muchas personas. No, pues sí que se Lo, cree. lo que existe es completamente incognoscible, pero no.
Vacío no quiere decir que no haya nada. No se puede describir. Es todo menos una cosa. Cuando hablas de vacío, quieres decir no cosa, algo que no puede ser definido solamente. No es que haya un vacío enorme, no. Eso nadie sabe qué es porque no hay un alguien. Cuando tú desciendes y puedes decir, ah, pues me choreó, no, es que él lo está traduciendo, es que no hay cómo acercarse, no hay una palabra que pueda describir eso. Ajá. Y todavía hay cosas más arriba. Es muy difícil recordar. Lo único que puedes recordar es cómo entraste y cómo saliste, ¿ya? Y algunos tintes de algo que ya son traducciones. Lo que sí te puedo asegurar es que es tan grandioso que ni siquiera puede ser definido. Eso es a Sí, lo que deberíamos aspirar todos, claro. pero la Yo, fantasía o la ilusión nos lleva a la luz, como dirían, a la imagen de Jesús, a ver a mi familia y esas cosas. Ajá. sí, esta persona no me dijo absolutamente nada de eso. Yo no sé si él fue o no, No, ¿verdad? Pero, porque él entró pero- directo en ese abismo. y una cosa que sí me dijo, y estuve con él, porque es como un tema que me apasiona tanto, dije, bueno, pues ya que lo tengo, he tenido la oportunidad de entrevistarlo, pues ha habido dos programas con él, y uno sí se llamó así, La Omnipresencia, en inglés, The Omnipresence. Y luego terminando la grabación, me dijo, oye, si quieres seguir platicando, tengo una media hora de tiempo más. Estuve insistente, es que describe, y me dijo exactamente lo que me está ahorita resonando eso, que me dijo, no tiene descripción. O sea, no se puede Claro, poner en palabras, es algo tan, el vacío es la ausencia, exactamente, de todo lo demás. Entonces, estás ante el amor puro que no es describible. Yo me puedo claro. aproximar a decirte qué es lo que sentí, pero lo que sí sentía es que no me quería ir de ahí. No me quería ir de ahí. Y no sé si dice, si yo lo causé, si fui yo mismo hablándome o así, pero aparentemente él tenía 22 años y regresó por sus padres. O sea, ese fue el regreso, ¿no? Dice, no puedo dejar a mis padres. Entonces me salgo de esta situación y regresó a su cuerpo. Ujú. Tiene un lapso bastante largo. De hecho, yo entrevisté a otra persona, también muy conocida en el mundo del YouTube, de las experiencias cercanas a la muerte, de Las Vegas, Nevada. Él por un tema de una intoxicación con suplementos, pero estuvo 3 horas. También son tiempos bastante altos. O sea, el que una persona regrese a tener signos vitales. Él sí estuvo en un hospital y está documentadísimo que estuvo 3 horas sin signos vitales, ¿no? Entonces, él me platicó totalmente otra situación. Él sí me dijo lo que mencionas de un familiar, que le dijo que era un tatarabuelo. Y, entonces, yo a él sí, prefiero platicar otra historia porque siento que se acerca más Claro, a claro, esta posibilidad de estar en el vacío, que es estar ante la creación, ¿no? O sea, claro, eh, y entonces lo que tú le llamas la gran muerte, José Luis, yo lo claro. he escuchado de otra manera como el regreso a la fuente, como nuestro ascenso, inclusive ahí sí se, se alinea con tintes religiosos cuando se habla del ascenso de Jesús y que es como una fiesta, ¿verdad? Y que él regresa con el Padre. Entonces veo como muchas metáforas ahí. Eh, Disculpa, veo como muchas metáforas ahí en el sentido de este regreso a la creación. Una, pues quisiera escuchar tu explicación y luego si gustas Sí, yo te doy mi sí. tinte diferente en el sentido de que inclusive hace poco platicaba con un amigo, un gran amigo mío, y me decía que a él le gustaría eso. Le digo, creo que no nos toca tanto a nosotros, sino es cuando estés preparado. O sea, es como que algo que siento que todos A nos ver, va a ahí te tocar. va. A ver, A ver, dale. ahí te va, ahí te va. No es tanto estar o no preparado. Es que si tú te interesas en... Hay un tratado muy bonito, un libro que te puede ser, que se llama Guía Espiritual de Miguel de Molino, que es el padre del quietismo en el cristianismo. Ajá. Y una disculpa, estaba. Pero sí, Ah, dime. sí. Eh, Cuando tú alcanzas la quietud significa que tu mente ya no se mueve.
nosotros no podemos dejar de buscar porque sería nuestro fin, sería silenciar la mente. Cuando tú has estado muchas veces en eso, entiendes y puedes tener esa misma experiencia que tuvo la persona que te gustó, que decía que era puro amor. La palabra amor, la palabra paz, la palabra quietud, la palabra grandiosidad, no pueden describir aquello. No. Es otro universo, otra situación. Por eso hablan de vacío o no conocimiento. Perdón, y nada Cua- más que te interrumpa, es que él sí fue muy claro. No es describible, no es que sea amor, no es el amor de aquí de la tierra, el No, apego, pero usó dos cosas muy importantes. Es el total desapego y es la sí, total ausencia de juicio. sí, ¿Sí? total. O sea, es lo más cercano, dice que te puedo decir. El total desapego, ¿qué significa? O sea, el total desapego se malinterpreta como algo malo, ¿verdad? De que es alejarte. Y el total desapego es cuando el amor existe sin conexiones, sin apego, sin necesidad de apegos. Y ese entonces ya se vuelve un amor puro. Así lo entiendo yo. Mira, Y te la hago un ausencia de alcance. juicio es ese total amor tan No, incondicional que no requiere juicio, no hay juicio alguno. a Entonces, ver, te voy a decir qué es sí. lo que pasa. No, no, la omnipresencia es porque es el todo, porque ya no hay una persona. Cuando ya no hay una persona es infinito. Lo que vive en nosotros es una conciencia, no yo como persona. Yo como tal persona es un constructo. Constructos son varias partes ensambladas. Cuando tú estás en esa conciencia es infinita, es lo que describe él. Incluso es ir más allá de eso. Ya lo que sigue ya ni siquiera se puede hablar porque ya no es ni existencia ni no existencia. Pero eso lo tenemos que trabajar aquí. El, cuando alguien ha estado en silencio, el camino directo de todo esto, si hay una palabra que lo describe, es silencio. El silencio implica donde no hay un sujeto, no hay una mente y nunca pasa nada en el sentido de cosas mundanas, no hay cosas. Cuando tú hablas de vacío significa no cosa, no objeto describible. Y si tú te interesara en esto, como lo dice el Advaita, estarías entendiendo todo, pero nadie se interesa en eso. Todo el mundo quiere fantasías, quiere un Jesús, quiere Claro. Sí, sí, alguien te que lo entiendo. reconozca, que sea Familiares, que alguien valioso. llega el familiar Y trascendido. esto, sí, exacto. O sea, Y esto te habla de la existencia de todo. Como había un personaje que, por ejemplo, cuando Jesús dejó la herencia a sus discípulos, cuidó mucho que continuara la esencia. Y hay otro personaje por ahí muy alocadillo que le preguntan sus seguidores, ¿y cómo quieres ser recordado? Y les dice, mira, todo lo que he dicho y escrito, hazlo en un papel, hazlo bola y quémalo. Y si nunca me vuelves a recordar, estaría perfecto. Es el mejor tributo que me vas a regalar. Porque esa persona ya se había extinguido por completo, ya era pura conciencia, ¿sí? claro. Incluso él ya estaba en ya no tenía que morir, ¿sí me explico? Ya para él la muerte ya había pasado, pues, y Claro. su cuerpo seguía viviendo. José Luis, Eso, no sé si vamos sí, a dime, tomar dime. una pequeña pausa. Voy a frenar la Sí, grabación. Entonces, para los que nos sí, observan, va a ser inmediato y en un sí. momento regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Una disculpa por la interrupción. Perdón, José Luis, que te interrumpí. Sí, Adelante no, no hay con lo pendiente, que no hay dices. pendiente. Gracias. Entonces, eh, estabas hablando de la persona que ya estaba extinta, que ya era conciencia pura, ¿no? Sí, Que inclusive decía que quema un papel y olvídate de mí es el mejor tributo. Eso es tan difícil de explicar y tan difícil de comprender claro. porque eso lo interpretamos como que olvidar, como A ver, desapegar, como desconectar es hay lo una que... cosa, claro, cuando, cuando entiendes lo que es como ser humano, el ser humano siempre tiene sufrimiento, siempre, aunque esté muy feliz.
El ser humano sube y baja, es como una curva, todo el tiempo bien, mal, bien, mal, bien, mal. Emocionalmente, hay preocupaciones. Cuando has estado en esa ausencia de ti mismo, de ese constructo que llamamos el yo de nosotros, hay una plenitud tan grande que nunca quisieras ya salir de ahí, porque esa es la vida realmente. El vivir con responsabilidades y con yo creyéndome el dueño de mis acciones es mucho sufrimiento al lado de eso, cuando te das cuenta que tú no existes. Lo único que existe en ti es esa conciencia. En realidad nadie se muere. Ujú. Lo que hay es la apertura de ese centro maravilloso. Por eso la muerte puede ser lo peor o lo mejor que te puede pasar en la vida. Es como tirar una canasta. La mayor parte de la gente no le atina, pero tampoco en su vida se interesaron por el tema. ¿Ya? No es un tema que la gente quiere hablar de. O sea, Sí. es el caso más, obviamente con gente como contigo, con otros invitados, ¿verdad? Pero el caso Ajá. más cercano es un amigo, y le mando un saludo, César. Hace poco nos vimos y me sorprendió también el interés, ¿no? El interés de entender este proceso, el interés de que es algo muy importante, ¿no? Somos muy dados a humanizar todo. Entonces, si hablas de la muerte es porque te quieres morir. O inclusive hasta se puede preocupar familiares y amigos de que andas suicida, igual vas a intentar morirte. Eh, Ujú, si hablas de prepararte a la muerte es porque ya sientes que es inminente. O sea, entonces, por ejemplo, yo tengo 51 años, pues alguien diría, no, pues mínimo 20 30 40 no sé, 40 tal vez no, pero mínimo 20 años más, 15 años más, ¿no? Entonces, ujú, para mí es un tema importantísimo si le quitamos el elemento en que somos más que un humano. Porque como tenemos esta idea, la gran mayoría de la humanidad, de la gente, de los seres humanos, piensan que nacimos y morimos. ujú, Antes del nacimiento no hay nada y después de morirse es donde todo lo que ofrecen las religiones, ¿no? Que el cielo, que el ujú. infierno, que el purgatorio, que, Claro. ¿no? Que te vas a ir, en el caso de los musulmanes, hasta pobrecitos les venden la idea de que te vas a ir ahí con 72 vírgenes, creo, una cosa Sí, así, algo creo, así, cosas así. exactamente. Entonces, por ahí va, ¿no? Y entonces, tal vez el tema de la muerte es el tema de la religión, o sea, le decimos, pues es que la religión me ofrece en esencia el pasaje después de la muerte, ¿no? Digo, todos Claro. los temas que se dan, ahorita recientemente el papá de un amigo acaba de trascender esta misma semana, y pues se da una serie de ceremonias que se dan, ¿no? O sea, de que esta persona se le pide a Dios que lo reciba y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es tan Ujú, complicado, José Luis, porque al mismo tiempo no quieres caer en la posición de decir yo sé la solución y tú no, porque tú te estás yendo por las religiones, pero es tan difícil cuando alguien me pregunta en programas y todo, en vivos que he estado, que el público hace preguntas, que por ejemplo, ¿y dónde está mi papá que trascendió? ¿Y dónde está mi mamá? Y los voy a volver a ver. Es tan difícil. Una, porque como dices tú, no sabemos, o sea, tenemos medio intuiciones, ¿verdad? Al respecto, pero la realidad es que no sabemos. Y dos, es entender el desapego, que por eso estamos viviendo esta experiencia juntos, con amigos a y ver, familiares. aquí hay No, una cosa. nomás terminar este punto. Ah, Chicos. a ver, Por eso sí, sí, estamos viviendo esta experiencia juntos. sí. Vívanla. Y ya cuando llegue el momento de la muerte humana, pues ya vivan del recuerdo. O sea, ya no estén tan preocupados si te los están escuchando, si van a regresar, si se van a volver a ver. Ya, ya desapéguense de eso. Pero es tan difícil porque entonces no lo quiero, no me importa. No, sí, sí, pero no entienden el sufrimiento que es el estar recordando y recordando a alguien que ya no va a volver. Nadie ha vuelto de la muerte aquí después de 8 años, ¿verdad? Ya volví, yo soy el señor tal, no. Entonces, quieren, o sea, no dejen nada para la muerte en el sentido de la relación, del apego. Tienes tus papás en vida, invítalos a comer, invítalos a cenar, invítalos de viaje si te puedes permitir. Tienes a tus hijos y luego hay gente que está peleada, no se habla por temas económicos, por orgullo. Por eso quisiera terminar este punto, porque para mí la muerte es tan importante Ok. ahí. Quieres a tus familiares y a tus amigos, disfrútalos en vida. Y cuando se van, despídete de ellos. Es tan importante despedirte, siento yo, porque si no se hace un apego. Claro. Y siento que eso tiene que ver con
llamados seres desencarnados, seres que están en este intento de regresar a una vida que ya no van a regresar jamás. Perdón, quería A decir ver, ese punto, es ahí muy te va importante para mí. otra explicación. Haz de cuenta que tú sueñas en una casa muy bonita de campo y vives con una mujer preciosa, hermosísima, y cuando termina el sueño, ¿a dónde se fue todo eso? ¿A dónde se fue? Dices, ¿cómo? Yo lo viví. Sí, tú lo viviste, pero ¿dónde está? ¿En qué parte del universo está? Y yo te lo digo así, nunca existió, nunca existió. Solo hay una existencia, la conciencia, todo lo demás nunca existió. Es como ese sueño. Bueno, ya sé que eso es muy difícil. Es, O es, sea, eso tiene una existencia relativa en una entidad o en un ser. El sueño, cuando tú estás dentro del sueño, es real, pero Ujú, fuera del sueño nunca existió. ujú. De la misma manera es nuestra vida. ¿Ya? No, no, es que diferentes palabras, pero la manera en que, muy difícil de explicar esto, y la verdad yo no tengo tu experiencia, tu habilidad para hacerlo, pero yo lo que he dicho es que tenemos esta ilusión que somos otra cosa, pero la realidad Sí, es que exacto, todos somos parte de la conciencia única, todos somos parte de la claro, creación. claro. Entonces, Esa estamos, conciencia así es, es somos, todo. como dices tú, nuestra conciencia, que ni siquiera es de nosotros, porque es comunitaria, ¿verdad? Sí, Somos parte de exactamente. un todo. Entonces, estamos viviendo esta ilusión que yo soy Alex y que tú eres José Luis y que estamos teniendo esta conversación y que yo tengo hijos y una esposa y tú tu familia y todo. O sea, si me explico, es como dices tú. eh, Eso más problema todavía para la gente entenderlo porque entonces dicen, entonces no es nada cierto, Sí, es difícil. es entender que y tu única conexión real es al todo, es a la creación. Claro. Eres eso. Yo para ponerlo un poquito en manera humana, les digo, es, eres un cachito. O sea, si lo quieren ver Ujú, como un rompecabezas, eres un pedacito del rompecabezas. Si lo quieren ver como estos pantallas pixeleadas, eres un pixel. claro. Pero ¿qué tal ese pixel al lado del otro pixel? ¿Verdad que son iguales? ¿Verdad que son igual de brillantes? ¿Verdad? Y entonces, porque también tendemos a humanizar. Y ahorita hablaba Ujú, con otra invitada que ya tenía en el canal, que vamos a tener otra conversación, y estábamos hablando de todo este tema de cómo se jerarquiza todo, de que llega el general no sé qué de la Confederación Galáctica y todo. Y yo también le he dicho, yo eso no, siempre que he tenido un rechazo ante esos, porque como que entidades tan avanzadas siguen con eso de que pues yo soy el general y el subcomandante, y no. Y entonces por eso te digo, tendemos a humanizar todo en que somos chiquitos, en que somos menos, y no, si quitamos la ilusión, si rompemos la ilusión, como dices tú, y nos queda en que somos parte del todo y somos igualmente parte del todo todos, somos un cachito. ujú. Ya no sé ahí qué opinas tú, y me voy a aventurar tal vez pero he escuchado tantas vertientes de que la creación quiere que tengamos estas experiencias, aún sean sueños, quiere que tengamos estas experiencias individuales. Y A ver, ahí te volviendo, lo explico. A ver, y nada porque más para el tema de la gran muerte, que para cuando no, estemos para la gran muerte, regresemos ya con a ver, estas experiencias. fíjate bien, ¿por qué hay la creación? Si no existiera la creación, lo absoluto no podría ser absoluto. El absoluto tiene que tener todo, 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 ¿ya? Ujú, Entonces, tiene que ser desde todo lo universal hasta lo que no puedes concebir. Y tiene que ser de lo más destructible y vulnerable, todo eso tiene que existir. Si no existe, no es infinito. ¿Por qué? Porque el infinito no puede ser puro silencio tampoco. Tiene que tener todo, todo, todo. No, no tiene un objetivo, sino es la expresión de la infinitud. Tiene que haber algo muy primitivo, muy denso, muy malo, muy podrido, porque si no, no sería completo. La existencia tiene que ser completa. ¿Qué significa completitud? Que tiene desde lo más alto a lo más bajo
¿Por qué el ser humano es tan importante a la creación? Porque tiene todo. El ser humano es, o cualquier ser racional, tiene desde lo más denso de lo mineral hasta lo más absoluto del cielo, si se puede decir de esa manera. Un ángel o un ser de esos no, porque le falta la parte material, ¿me entiendes? Por eso no es completo. Y un ser humano sí, tiene lo del ángel y lo del demonio, o lo de Aunque nos lo enfocamos sutil. a lo material, pues Exacto. dejamos que la carne nos controle. Claro, pero lo infinito para ser infinito tiene que tener todo. Si Ujú. no le faltaría eso. No puede ser que no lo tenga. Y no tiene un propósito necesariamente. La vida, cuando no tiene propósito, porque la vida en sí es el propósito. El propósito, la plenitud, cuando tú eres lo que eres, esa es la felicidad completa. Y te das cuenta, lo único que existe, esa conciencia también se le puede llamar yoidad, yoidad real, que es lo que te hace saber que tú existes y que no puedes dudar que tú existes, incluso de la época de Descartes, cuando decía pienso y luego soy, ¿ya? Pienso y luego Eso es existo. absoluto, ¿eh? Pienso y luego existo, pero no era Sí, sí. otro pensador el que decía eso. No, es René Descartes. Ok. Pienso y luego existo, que se me hace también, lo he Pienso y escuchado luego, así. es el padre de la filosofía moderna. Y el, sí, hay tres niveles que uno debe recordar. Uno es el nivel personal, este que vivimos, igual que todas las religiones católicas, todos viven en ese nivel. Luego hay el reino universal, la conciencia, el gran todo. Y luego hay un reino más arriba que es lo absoluto. En lo absoluto ya ni siquiera se puede llamar amor, ya es absolutamente indescriptible. Ajá. Ya Ahí ni no siquiera tenemos identidad, ¿verdad? O existe. es en el Ahí ya no universal que... hay. Eso es la realidad, es la esencia de la conciencia pura, el Ujú. absoluto, que se podría describir como saber puro. Es el saber viéndose a sí mismo. Ajá, eso es lo absoluto. Y el saber quedándose tranquilo es la conciencia universal. Y ahí está toda la creación. Ajá, que es obviamente una ilusión, pero es una ilusión con respecto a ese marco de referencia. Cuando tú estás en un sueño, el sueño para ti es real, ¿sí? Ujú. Cuando ese sueño termina, nunca existió, ajá, Pero fue ¿sí? real, se sintió real. Como esta vida se siente Sí, real. fue real aquí en tu mente. O sea, tiene las dos componentes, es real e irreal, ¿sí? Si tú me preguntas a dónde se fue el sueño, nadie te va a poder contestar eso. ¿Dónde quedó la bolita? Pues no, quién sabe. Y utilizando eso como metáfora, no es la Ajá. vida eso, o sea, no es la vida cuando se termina esta idea, por eso yo la manera en que lo manejo es que se termina la experiencia. No se termina Sí, una se acabó. vacación, se acabó la pachanga, o Eh, sea, se eh, acabó la vacación. ¿Dónde quedó la vacación? Pues en los recuerdos tal vez, pero en este caso se acabó la experiencia, ¿no? Así es. Porque, porque no puedo no puedo conscientemente, la gente que me lo pregunta, es que intento ser muy cuidadoso de no herir o no molestar o no preocupar a nadie. Pues que, ¿dónde Ajá. quedó mi familiar trascendido? Ya acabó su experiencia. Ah, Es, ahorita te lo explico. ya acabó su experiencia, es como ya acabó el sueño ¿dónde quedó el A familiar? Ya ver, está en otra cosa, ya está. ese, ese familiar, regresa a esa conciencia que es. Ujú. Esa conciencia en ese personaje nunca murió, ni nació ni murió, sigue adelante. O sea, No, ese personaje yo llamaba que muere la experiencia. Exacto, sí ya te muere vuelves la con, muere la experiencia. uno con eso. Y después vuelve a regresar, porque esa conciencia tiene cierto nivel de impureza que se llaman recuerdos, por eso regresa. O sea, ese ser humano volvió conciencia con impureza, por eso vuelve a regresar, ¿ya? Cuando alguien eliminó toda la impureza, se va a lo absoluto. Y esa es la De gran hecho, muerte. esa es la gran muerte, es el retorno al origen, ujú, Ok. que es el absoluto o lo absoluto. Y la pregunta de Cuando alguien, los 64 millones, ¿cómo eliminamos?
Perdón, yo sé que Pero no. fíjate que es una paradoja bien interesante. Te voy a decir por qué. Porque nadie realmente quiere dejar. Tú imagínate, ves una mujer bonita o ves lo que es la riqueza o una comida, pues vuelves a entrar en ese ciclo, ¿me entiendes? Y eso, no es que tú seas culpable, pero eso sigue atrayéndote. Y eh, el contacto con el silencio es lo que quema todo. El camino real es ese silencio donde están conversaciones, hay mucho movimiento, hay mucha gente. Tú puedes estar en medio de un ruido perfectamente consciente y al mismo tiempo en total silencio, porque el silencio es ausencia de dualidad. Ajá. Es cuando ya no, o sea, tú percibes todo. No sé si alguna vez te ha pasado que despiertas en la noche y estás viendo todo lo que está, pero no eres consciente de nada. Es lo que en psicología se llama estado hipnagógico. Tú estás así viéndolo todo y estás en conciencia de todo, pero en tu mente no hay eso. ¿Me explico? Estás en un gran silencio al mismo tiempo. Eso es el principio de ese estado, ¿ya? Algo similar, no eso, pero algo similar me pasa porque he estado intentando meses, años recientes, lo que le llaman la meditación de la respiración. O sea, el Sí, concentrarse en la respiración. alotrópica. Así es. Ujú. Y porque mucha gente dice que la meditación es bloquear los pensamientos, controlar los pensamientos. Bueno, en esta es enfocarte en la respiración. O sea, Sí, los no, pensamientos. déjame explicarte eso. Los pensamientos, si tú tratas de controlar un pensamiento, lo vuelves más fuerte. ¿Ya? Sí, no se ha Tú ido, o sea, lo estás simple- controlando, el pensamiento y está. Y no, los, no es, los puedes. Lo único es lo dejas pasar, así lo es. dejas Te pasar. concentras en la respiración. Sí, es una manera, es un buen modo de la la respiración y la ayuda, por eso los mantras son tan importantes. No sé si con los mantras como Shivoham, Aham Brahmasmi, Soham, que yo soy Brahman. Es muy importante porque ahí estás uniendo, como dices tú, el aliento, la vida con la yoidad y la idea. Y eso cuando detona te libera. Por eso se utiliza mucho en la India los mantras y en el Islam se llaman sikers y en los judíos, en la Cábala, se llaman palabras de poder. WHSY, creo, Yahobo, que es un mantra, que es supuestamente el sonido que hace la respiración, que ellos lo llaman Dios, lo supremo, el soy lo que soy. El ser es lo más grande, pero es lo irrepresentable, ¿sí? Ujú. Muy interesante y otra vez muy profundo, José Luis. Siempre nuestras charlas son así son. La verdad te agradezco. Yo creo que pues dejamos mucho material porque sigue siendo la muerte esta situación indescribible que muchos como que le saca la vuelta, ¿no? Porque pues, no quiero que llegue. Yo A alguna ver, vez, una última. sí, sí, adelante. Muerte para un maestro significa en términos sánscritos Nirvikalpa Samadhi, o sea, o Maha Samadhi, que es el último Samadhi. Samadhi significa muerte también. Ujú. Pero la muerte para ellos es el inicio de la más grande vida, porque vida y muerte no están separadas, es lo mismo, ¿ya? Ujú. Sí, sí, me acuerdo una vez que me invitaron en un canal hace unos meses de este tema específicamente, empecé diciendo que me preguntan, ¿qué pasa después de la muerte? Le digo, pues es que la muerte, pues no pasa nada, seguimos existiendo, o sea, es un paso, o sea, es dejar de existir, eso no lo consigo. Nos transformamos tal vez, ¿verdad? Como decimos, y como dices tú, si sigue habiendo impureza, regresamos a tener experiencias, ¿no? Pero este evento Ujú. definitivo es lo que vemos, es donde las religiones lo manejan en un concepto definitivo en que ya te vas a un lugar por siempre y lo manejan bueno y malo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Supuestamente en juicio es lo que también me cuesta, ¿no? En juicio de tus acciones. Entonces, Imagínate que un estudiante le pregunta al sacerdote, le dice, y se supone que Dios es muy bondadoso.
y luego le dice, ¿y entonces por qué creó un infierno? No, porque la justicia le empezó a decir. Y después le dice, oye, entonces la vida, el elemento del agua, el agua es más bondadosa que Dios. ¿Por qué es más bondadosa que Dios? Porque el agua no rechaza ni al bueno ni al malo, nunca. Entonces el agua es mejor que Dios. Y ahí ya no hubo contestación. Sí, sí es muy complicado y obviamente ya desde partir de un elemento de justicia, pues, yo lo veo como un concepto humano, eh, Ujú, no que o sea, porque exactamente el universo es, el todo es, no tiene, como dices, todos esos elementos no entran ahí, ¿verdad? Es muy ujú. difícil de explicar. Yo la manera en que lo veo y así lo decido ver es que la creación es bondad pura, es amor puro, es solo Claro, entregar, no puede quitar. Cuando escucho cosas como que el universo es un boomerang, la hiciste, pues por eso la estás pasando mal, y inclusive hay gente que dice, pues un niño en África, pues algo de haber hecho en otra vida y por eso vino a pagar en esta, pues ¿cómo podemos pensar en esos conceptos? A mí la claro, verdad no, ni siquiera ya tengo la capacidad de entenderlo. ¿Cómo podemos claro, pensar que un claro. ser supremo va a decir, sí, sufre, canijo? Como si prendiéramos, como si fuéramos perros, perdón, pero, o sea, porque el animal aprende, porque dicen, es que así se portan los animales. No, el animal aprende por pura reacción y es puro instinto natural de decir, hice algo mal, me diste un guamazo, un golpazo, pues yo ya no quiero que me vuelvas a golpear. Entonces ya no hago Mm, eso, ¿verdad? Nosotros pensar que el creador es así, que la creación es así, me sorprende demasiado. Y entonces malinterpreta que, entonces podemos hacer lo que queramos, porque nunca vamos a ser castigados. No, vamos a dejar de hacer esas impurezas, como dices tú, porque iremos aprendiendo. Esa es la manera. Esa es la manera en que nos debemos de haber comportado siempre, hasta que lleguemos, yo siento, claro, al punto de lograrlo al 100% y regresemos a la creación, la gran muerte, como claro. le llamas tú. La gran Algo muerte. hermosísimo. Claro. Esa es la pachanga, ese es el premio final. Ahí te Sí, sacaste la lotería. exactamente. Ahí te Ese es sacaste la el lotería. punto. Exactamente. Bueno, José Luis, pues te agradezco muchísimo. Una disculpa por el retraso, que te tuve un No, no tiempo hay pendiente. esperando No, y estamos por la ahí. interrupción. Sí, ahí estamos listos. Te Cualquier cosa, agradezco pues nos muchísimo, te llamamos. agradezco muchísimo. Ya se me está queriendo ocurrir el siguiente. Yo creo que este tema da para dos, tres programas porque creo, Sí, voy a ver qué comentarios me hacen después que ya que salga, porque siento que el tema principal es ese, José Luis, que tal vez no lo contestamos. ¿A dónde? ¿Qué pasa con mis familiares? ¿Qué me pasa a mí? ¿Me van a estar esperando para entrar al cielo? Y es tan complicado porque prefiero no decir sí, nada sí, 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 sí. que decir, hay que cambiar el chip en cómo vemos nuestra existencia, ¿no? Y yo creo Claro, que dijiste algo bien clave, para mí es clave. Estamos viviendo la ilusión de ser algo separado del todo. claro, Somos todos parte del todo. Y claro. entonces, pues tú y yo tenemos la ilusión de ser dos cosas separadas, pero somos lo mismo, ¿no? Sí, así es. No hay Entonces, separación. entonces ya de ahí, ya de ahí nace el poquito el problema, porque hasta que lleguemos a ese punto, vamos a entender, porque estos temas hay que tener tanto cuidado que no se malinterprete que no nos importa la gente, que no nos importa nuestra familia, que no nos importa el amor, que no nos importa el cariño. No, es, es entender tu existencia de una manera que eres mucho más que esta experiencia. O sea, yo es algo que yo No, inclusive lo dejo en mis dos últimos minutos que intento explicar, que hay un descubrimiento que hay que hacerse de que somos mucho más de lo que nos han platicado, José Luis, porque pues está en el claro, interés de este sistema, está en el interés, pues que sí pienses que naciste y moriste y que eres chiquito y que el éxito es tener dinero, o tener un puesto alto, o tener fama, tener fortuna. Mencionaste comida y yo metería comida, sexo, sí, todo, placeres, sexo, viajes, mujeres, todo eso que, y casas, parece que es el coche, objetivo de la vida, ¿no? Es hacer así es. marmaja para tener los placeres. Parece que eso es, o sea, y Para que siga el juego, continúe. claro, El y te ciclo quedas hasta con continúe. hambre de más, José Luis. O sea, cuando Sí, ya claro, pases, diga, claro. no, quiero ver, pero ya, porque sí, 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 es un tema tan complicado, pero yo estoy optimista o seguro, mejor dicho, que todos vamos a tener nuestra gran muerte algún día. Así O es. sea, es Eso cuestión es de tiempo, para nada todo. más. Es Sí, cuestión de tiempo. exactamente. Exactamente. Claro que sí. Bueno, Ah.
Muchísimas gracias, José Luis. Te agradezco No, aquí muchísimo estamos. y muchas gracias a todos por la gentileza de su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Perfecto. Estamos en contacto, Sí, Alex. gracias, José Luis. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.